Los avances tecnológicos actuales traen consigo no solo una evolución en las formas de comunicación y acceso a la información, sino también el surgimiento de situaciones cuya regulación no se encuentra prevista claramente por los ordenamientos jurídicos y que pudieran resultar tendientes a vulnerar derechos fundamentales, como es el caso de la difamación en redes sociales. Se ha convertido en algo cotidiano encontrar denuncias sociales en la red, en la que una persona es señalada públicamente de la comisión de un hecho delictivo, relatando acontecimientos ocurridos e incluso proporcionando información personal de los individuos: domicilio, lugar de trabajo, quiénes son sus familiares y amigos, sin ofrecer pruebas fehacientes de ello, dejando de lado toda presunción de inocencia y creando una opinión pública que muchas veces convierte a la persona en víctima de discriminación y pone en riesgo su seguridad y la de sus familiares. Para esta ocasión, el capítulo nos remonta a los mecanismos de protección a la dignidad humana y el honor. Todo esto en la era de las redes sociales en México. En la actualidad, las redes sociales constituyen una de las formas más comunes de comunicación y una de las más recurridas por la facilidad y la rapidez con la que operan. De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet en abril de 2016, el 79% de los usuarios de Internet en México tiene como actividad principal en línea el acceso a redes sociales, de los cuales el 92% utiliza una cuenta de Facebook, siendo esta la red social de uso cotidiano más popular. El uso de las redes sociales ha venido a revolucionar el uso de la expresión y el acceso a la información. Ha constituido uno de los medios más efectivos para comunicar opiniones. Incluso han servido como apoyo fundamental para quienes pretenden encontrar seguidores para una causa, una campaña o simplemente personas con intereses comunes. De esa manera, y como consecuencia del hartazgo social alrededor de la impunidad, surgió un fenómeno de reproche al que se refiere como denuncia pública social. Con esta denuncia pública social surgió una ola de publicaciones en la que los autores señalan a una persona por la comisión de un hecho generalmente delictivo. Crean una publicación que contiene la foto de la persona acusada acompañada de una descripción en la que se plasma el delito en el que se acusa. Incluso las publicaciones son acompañadas de datos personales de los mismos señalados, de sus familiares o amigos, sin siquiera pensar en las consecuencias que estas publicaciones pudieran llegar a tener en la vida de las personas implicadas, o algunas veces precisamente con la finalidad de hacerles daño. Queda claro que realizar una publicación, compartirla, expresar lo que se piensa o siente, es el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos considerados derechos fundamentales del ser humano e imprescindibles para su pleno desarrollo. Si bien las redes sociales cuentan con políticas de comportamiento que permiten reportar cuentas con contenido ofensivo, no resulta suficiente a la hora de ofrecer una protección efectiva a las personas que se ven implicadas en publicaciones de información difamatoria en su contra. De ahí la importancia de que existan mecanismos que aseguren la protección de la dignidad y el honor de los individuos. Abril Adriana Guerrero Hernández. Lo importante sería establecer, por supuesto, el límite del ejercicio de esos derechos. ¿Qué sucede cuando el sujeto se vuelve víctima de un estigma social o discriminación como resultado de las acusaciones difamatorias y calumniosas? El tema central de este artículo siempre será observar cuáles son los mecanismos de protección y por qué es importante considerar la dignidad humana como primordial. Por su parte, nos menciona Noriega Alcalá el concepto claro sobre la dignidad humana. Menciona que es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación
y de realización del libre desarrollo de su personalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la dignidad humana como un valor superior, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás derechos. El derecho a ser reconocido, por ejemplo, y a vivir con la dignidad, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad. Además de considerar a la dignidad como una base a la condición de la persona y los derechos humanos, también es reconocida como un valor superior y su respeto debe ser prioridad para todos los estados. Para lo que este tema atañe, se puede decir que se hace referencia al honor como una parte fundamental de los valores que constituyen la reputación social, la cual se refiere al comportamiento del individuo en sociedad. Por consiguiente, a la opinión que de él tienen los que la rodean y en base a sus acciones y a la imagen que con ellas se han ido creando los demás. Los límites a la libertad de expresión y al derecho de la información se encuentran señalados en los mismos ordenamientos jurídicos que los reconocen. El problema reside en la interpretación que de ellos se hace y las situaciones a las que deban aplicarse. Resulta de suma importancia tener presentes los límites del ejercicio de esos derechos, pues como mencioné, el problema reside en cómo han de aplicarse esos límites a estos casos concretos y se desarrollan específicamente entre particulares. Generalmente, la protección a la libertad de expresión se refiere a evitar la censura gubernamental de las opiniones, información periodística y la distribución de la información por cualquier medio. Y estos medios de protección que existen son tendientes a evitar esa represión o los crímenes contra los periodistas y personas cuya profesión es difundir la información. De esta manera, buscamos que el alcance de las redes sociales sea tan fuerte como el alcance de la opinión misma, que el respeto, que la dignidad humana siga siendo un valor fundamental para evitar que estos casos sigan siendo realidad. Sería prudente contemplar la posibilidad de implementar a nivel nacional una ley de protección que asegure el libre ejercicio de la expresión y la información, que a su vez otorgue a los individuos un eficaz derecho para protegerse de las acusaciones mediáticas que cada vez son más comunes en esta era de las redes sociales.